Tenemos que irnos de este colegio como sea. ¿Se animan a arriesgarse, pero en serio? ¿Vos querés decir que nos escapemos? El mundo adolescente está lleno de líos, de aventuras, de ilusiones, que a veces los adultos no pueden entender, pero no nos vamos a dejar vencer tan fácilmente. Dicen que la unión hace la fuerza, que dos manos aferradas pueden más que cualquier cadena. Dame tu mano, y vos, y vos, y vos también. Juntos podemos más. Bueno, dice el señor Dunov que sin permiso firmado no van a poder salir del colegio. Perdón, ¿usted no vio un grupo de alumnos que me estaban esperando? Cuando yo entré no había nadie. Bueno, no sé. Se deben haber ido para clases, que es lo que corresponde, por otro lado. Dame. Qué sorete me hiciste pegar. Pensé que era la cara. Te esperé toda la noche y no viniste. ¿Se puede saber por qué? Bueno, no pude. Pepa no me dejó. Ay, no pude. Pepa no me dejó. ¿Por qué no te escapaste? Pero no sé qué le pasa. Me sigue a todos lados. Ya, pendejo. No le habrá dicho algo, ¿eh? No, te lo juro, Lito, no. Mejor así. Mejor así. Bueno, igual no tengo mucho tiempo. Tengo que volver a la escuela. ¿Para qué escuela? ¿Escuela? No vas a ir más a esa escuela. Pero vos estás loco o querés que Pepa me mate. Se va a poner como loca, ¿eh? ¿Pepa te mate? Me importa tres pelotas cómo se pone Pepa. No la vas a ver más. ¿Por qué decís eso? Porque te venís conmigo o te quedás con ella. ¡Decidite! ¿Te puedes apurar que van a venir los demás? Espera un segundo. A ver, acá está. Feli, tuvimos algo que hacer. Nos escapamos sin permiso. Cúbranos como sea. No vamos a volver en todo el día. Mía. Chicos, ¿qué vamos a decir? Cualquier cosa. Pero les aseguro que los chicos escaparon por algo muy grosso. No se lo podían perder. Sí, muy grosso lo que nos van a hacer a nosotros si se enteran que los estamos cubriendo. ¿Y qué te vas a borrar, Tomás? Chicos, hay que ayudarlos sea como sea, ¿eh? ¿Dónde habrán ido? Tenían una entrevista con los tipos de la discográfica. ¿Qué? Es la oportunidad de la banda, chicos. No. Sí, bueno, todo muy lindo, pero ¿cómo hacemos para cubrirlos? Buenos días. Bueno, buen día. A ver. Y veo que faltan algunos alumnos. ¿Dónde están Bustamante, Aguirre, Spirito y Colucci? Profesora, están estudiando los chicos. Sí, tenían recuperatorio de economía. Qué raro. Profesora, desde... No se lo tome mal, ¿no? Pero desde la semana pasada que estoy pensando en usted. Desde la última clase que tuvimos, ¿no? Sí, me quedé enganchada así con el tema de Desiree y Napoleón y la historia esa de amor. Es un tema muy interesante. Bueno, pero hoy tenemos mucho que trabajar. ¿Por qué es tan romántico, no? Tan romántico. Y porque las historias personales de los grandes hombres de la historia son atrapantes. Napoleón, por ejemplo, sacrificó su amor por Desiree porque eso pensó que lo alejaba de sus ambiciones políticas.
Una elección terrible. Me pregunto si eso podría pasar hoy en día. Tal vez hoy en día no. Pero hace algunos años seguramente. Bueno, vamos a trabajar. ¿Viste la cara que puso? Es como yo te digo, es su propia historia. ¿Por qué vos sabés toda la historia de Hilda? Todo. Déjense de cuchichear, señorita, y empecemos la clase de hoy. Después te cuento. Espera un poquito. ¿No entendés? No me puedo quedar toda la vida esperando a que te decidas. Es que es muy difícil lo que me pedís. Pero vos no entendés, tengo a la yuta atrás soplándome la nuca. Pero no es mucho lo que te pido. Voy a casa y le explico a Pepa. Si querés venir conmigo. Pero vos te pensás que yo te voy a seguir. Yo ya me arriesgué bastante esperándote toda la noche. Pero no puedo desaparecer así como así. Ni Pepa ni Sonia se lo merecen. Está bien, está bien, está bien. Quédate con Pepa, con sus comodidades. A ver cuánto te dura. Deja, yo voy a ver cómo me arreglo. Deja. No, espera. Voy con vos. ¿Seguro? Ay, parece mentira que hayamos disfrutado así de este día maravilloso, trotando. Es espectacular. Alucinante, aparte un día bárbaro. Sí, uno no debería dejarse estar. Pero la verdad, yo termino agotada después de cada función. No logro despertarme en las mañanas. Pero imagino que vos, para estar así, tenés que entrenar todos los días. No, es por las funciones. Que voy a estar haciendo ejercicio, levantándome temprano, ni loca. ¿Y por qué no? No puedo, no tengo la voluntad. Bueno, yo a partir de mañana te paso a buscar todas las mañanas, vamos a entrenar juntos, ¿querés? No se te olvide que empiezas a trabajar. Y no sé si Culochi, mi amor, te va a permitir que hagas aeróbic todas las mañanas. Mirá. No creo. Mi hermano no me puede ni prohibir ni permitir nada, porque yo soy tan dueño de la empresa como él, así que olvídate. Un segundito. Hola. Franco. Ay, cuando no, Culochi arruinando un buen momento, mi amor. ¿Para qué lo nombré? ¿Todo bien? Te estoy esperando, Luca. Perdóname, Franquito. ¿Vos miraste por la ventana hoy? No tengo tiempo de mirar por la ventana. Estoy trabajando, palabra que vos desconocés. Bueno, lo siento mucho, porque no sabes, el día es un día espectacular, ¿eh? Así que yo te diría, ¿mejor lo dejamos para mañana? De ninguna manera, Luca. O venís para acá a ver qué vas a hacer, o en esta empresa no hay más lugar para vos. ¿Está claro? ¿Me cortó? Es que amargo. Este Franco cada vez más amargo, no entiendo. Sí, bueno, igual no te dejas arruinar ¿Cómo el pretende día? que vaya a hablar de trabajo con un día así, venimos de correr? No, pero no te lo dejes arruinar el día. Nada que ver. Pues, si quieres, yo te acompaño. ¿Te parece? Sí. Bueno, a mí me encantaría, pero te vas a aburrir un poquito con el durito de mi hermano. Mira, después de correr, molestar a Culochi es mi deporte favorito. Profesora, faltan nada más que 2 minutos. ¿Podemos salir? No, de ninguna manera. Saquen papel y lápiz, van a anotar los temas de la prueba. Repasen los procesos de liberación de las colonias americanas. ¿De toda América del Sur? Sí, de toda América del Sur, del Norte, Central y el Caribe. No, el Caribe también no. El Caribe esta profesora debe hacer otra cosa en la vida que corregir. Pues hay que pararla de alguna manera, no sé. Yo me pregunto, ¿por qué no se habrá casado con ese viejo? Porque ahora por lo menos lo podría cuidar, ¿me entendés? ¿Qué viejo, Feli? Ay, señora de Bustamante, pero qué gusto. Ah, y entonces se olvidó de tramitar el permiso de salida para los chicos. Claro, ahora entiendo todo. Bueno, despreocúpese que yo se lo preparo. Ahora, dígame una cosa, usted los autoriza, ¿no? Bien, bueno, entonces yo se los preparo y se lo doy a Pablito. Bueno, sí, no, claro, se lo llevo enseguida. Despreocúpese, adiós, adiós. Entonces... Gloria, por favor, te necesito en carácter urgente para esto, ¿eh? Ay, pero qué alegría verlo así con todas las pilas, señor Dunov. Es como, no sé, estimulante. Gracias. Se ve que esos días de licencia le hicieron muy bien. Sí, pero dejemos esto para otra oportunidad, ¿eh? Tengo que elevar el informe a la comisión de dirección, lo tengo todo, pero faltaría ordenarlo. Está bien, yo hago una cosita y enseguida estoy con este tema, ¿eh? Ninguna cosita, esto es prioridad 1. Bueno, Hilda está de nuevo con un ex profesor de este colegio. ¿Cómo sabes? Porque es amiga de la prima de mi abuelo. ¿Y qué pasó? Bueno, este señor era un señor de clase alta venido a menos que estaba de nuevo con una chica millonaria. Estaban a punto de casarse. ¿Y
Y bueno, la conoció a Hilda y flashearon. Y él estaba dispuesto a dejar todo por ella. No, no me puedo imaginar a Hilda curtiendo una historia de amor, no puedo. Ya, deja terminar. Bueno, la familia de él se opuso al noviazgo porque ella era una profesora sin fortuna ni apellido. Entonces Hilda, por amor, lo dejó y él se casó con la millonaria. Ay, qué romántico, como la historia de Napoleón y de Siré. Chicas, tengo una idea. ¿Idea de qué? Tengo una idea de cómo zafar de la prehistoria. Ay, no, Luján, ya estamos condenadas. Sí, Luna tiene razón. Chicas, no se dan cuenta. Miren, si juntamos al jovato ese con Hilda, bueno, si él sigue en el metejón, en una de esas ahora concretan. Ay, no, imposible. Ay, comprobar no perdemos nada, Luna. Sí, pero ¿cómo conseguimos su nombre y sus datos? Bueno, si él es ex profesor del colegio, sus datos tienen que estar acá en los archivos. Bueno, vamos a clase. Chicas, vamos. Teresa, ¿qué haces acá? Decime, Café, ¿estás un poco mejor? Sí, estoy un poco mejor, sí. Bueno, ¿y algún día nos vas a decir qué te pasa? Algún día te lo voy a decir. Pero, negro, me parece que vos me estás engañando. Vos seguro que estás mejor. Te digo que estoy un poco mejor, sí. Entonces, ¿sabes qué? Pará, tomá, pará un poco, pará. Estamos jugando, ¿eh? Sí, era en broma. Sí. ¿Dónde está Pablo Bustamante? El hijo del intendente, ¿no? No me tome el pelo, Lassen, por favor. ¿Dónde está Pablo Bustamante? Pero esto es un escudo, no es una placa. Yo no soy policía. Si no está acá con nosotros, no salió al recreo, está en el aula, no sabemos dónde Bueno, está. está bien. Dígale que Gloria lo espera en secretaría. ¿Está bien? Blas. Señor Blas, ¿por qué lo busca? ¿Y a usted qué le importa? Vayan ahora mismo, por favor. ¿Sí? ¿Y ahora qué hacemos, negro? No pasa nada. Si nos vuelve a preguntar, le decimos que no nos acordamos o que no lo vimos, ¿sí? Vamos. Bueno, dale, vamos. ¿Podés ir a buscar a mi hija que tengo que hablar con ella? Está en clase, así que decímelo a mí que yo después se lo digo a ella. Ay, Sandra, ¿tan estúpida me crees como para no darme cuenta que están en recreo? Bueno, yo no lo dije, lo dijiste vos. La verdad que sí te creo un poco estúpida y bastante egoísta, Teresa. Mira, Sandra, no vine a discutir con vos. Llama a mi hija que tengo que hablar con ella. Si vos no me decís para qué, no pienso moverme de acá. Mira, te recuerdo que no sos la madre de Luna, aunque a veces te la creas. Te recuerdo, Teresa, que todo lo que tiene que ver con Luna tiene que ver conmigo también. A ver, ¿quién te crees que sos? ¿La dueña de mi hija? No, de ninguna manera. Creo que soy la persona que la puede salvar de vos. De hecho, ya es otra persona. Tiene amigos, se ríe, es feliz. ¿Qué te parece? Siempre me la quisiste sacar, ¿no? Siempre, pero esto se acabó. Luna va a volver a ser mía. ¿Y qué vas a hacer? ¿La vas a encerrar en un sótano? Hay novedades. Pero, ¿no podemos hablar en un lugar más privado? Sí. Chan, invito yo. No, pero tanto. ¿Estás loca? Una hora en 35 centavos cada uno. Ay, no, yo quiero Yo palito. Chicas, ¿se dan cuenta que este plan nos salva de la prehistoria? Vamos a ser las genias. Tercer año. Pero monumento, ¿eh? Pensar muy bien cómo hacer para que Hilda se reencuentre con su ex amor. Sí, pero paren. O sea, pasó mucho tiempo. Hay que ver si el tipo le da bola también, ¿viste? Y tenemos que ver si está vivo, porque a lo mejor, como no la tenía, se murió de amor. O de viejo, se murió Luna. Hay que conseguir los datos de este tipo sí o sí. ¿Cómo se llamaba? De apellido es Porredón. Porredón. Y el nombre era tipo raro, esperá. Hilario. No. Hilario Porredón, yo me reí. Hilario. Chicas, el viejo lo tenía que odiar para ponerle ese nombre. Yo sé que está vivo porque mi abuela el año pasado lo vio en el velorio de... Estaba bien. Bueno, no importa, lo vio en un velorio mi abuela. Así que está vivo. Bueno, hay que buscar su legajo en los archivos del colegio, chicas. Vamos a conseguir todo. Eso es imposible, Luján. No, porque tenemos que citarlo en algún lugar. Ya sé, se me ocurrió. Después la citamos a Hilda en el mismo lugar. Luna. Y bueno, y el destino que se encargue del resto. Bueno, sí, ojalá que el destino se encargue del resto bien. Si se ponen a transar de vuelta, vamos a zafar de la prehistoria porque no va a tener tiempo de corregir, chicas. A las chicas, ¿qué hacían? Estamos hablando de algo privado. No, Pilar es mi amiga, le podemos contar, ¿eh? Todo bien. Yo me voy.
Bueno, fíjate que te cuento. Dale. Tenemos un plan para zafar de la prueba de historia. Sí, pero ojo, después no vayas a buchonear, ¿eh? Ay, obvio que no, nena. Siempre te vas así, con razón nunca te emborrachás. ¿Qué te pasa conmigo, vos? Pará, era un chiste. Bueno, ¿sabés qué pasa? Estoy harto de que me jodan, ¿me entiendes? Estoy harto. Bueno, calmate, tranquilo, Marquito, sé tranquilo. ¿Dónde está Maritza? Ella no está en el colegio. Ah, no está en el colegio. Ya, yo sé que ustedes se cubren todo el tiempo, ¿eh? Basta, no me jodan más. No te estamos jodiendo, Marcos. Lo que pasa es que ella tenía una reunión muy importante en la discográfica con los chicos de la banda. No te creo. Marcos, no te la agarres con todos. La culpa es toda mía. Sí, eso ya lo sé. No hace falta que me lo recuerdes. Bueno, entonces déjame explicarte todo. Déjame contarte, escúchame, por favor. No te voy a escuchar más. Y acordate una cosa. Yo, con los muertos, no hablo. Mira, Luca, yo creo que vos deberías ocupar un lugar clave en la empresa. Pensá que es un negocio familiar. Estoy de acuerdo. Y hay un viejo adagio que dice que el ojo del amo engorda el ganado. Qué gracioso, mi hermano. El ojo del amo engorda el ganado. Ya sé lo que querés vos. Este quiere que me vaya a cagar de frío al medio del campo cuando esquilan las ovejas. No, espera, no es A ver, eso, ¿qué tenés no. pensado para mí? Hay un trabajo muy importante para hacer. Vos tendrías que ir al puerto. Cuando llegan los containers, revisar que la mercadería esté bien, que las cantidades sean correctas, los papeles... ¿No quiere que también que le vacíen los tachos de la basura? Señora, nadie dijo que trabajar tiene que ser divertido. No. ¿Está claro? Yo no coincido. ¿Pero qué estás diciendo, Franquito? Hay que trabajar y divertirse más. Claro. Escuchame una cosa. ¿Qué les parece si yo mejor me voy a las grandes colecciones? Londres, París, Buenísimo, Milano, New los York. desfiles. Veo nuevos clientes, nuevos contactos. Claro, y voy de fiesta en fiesta, viva la modelo, la joda, Pepe. Mira, Luca, si vos no te tomás esto en serio, arrancamos mal. Ay, Bibi, ¿qué tienen de malo las fiestas? ¿Qué tienen de malo? Señora. Pero dígame, ¿qué tiene de malo? Claro. Claro, porque es que como él es tan de yesito, viste, que no puede ni bailar, ni hacer nada, entonces por eso le molestan las fiestas. ¿Yo le puedo hacer una pregunta? Ajá. ¿Qué hace usted acá? Esta es una reunión de negocios, es un negocio familiar. ¿Usted qué hace Bueno, por acá? eso mismo, porque tengo que cuidar los intereses de mi novio, ¿no es así, mi amor? Por supuesto, vos podés opinar de todo lo que quieras, Sonia. Bueno, mi amor, claro, porque de verdad, yo opino una cosa. Tú no puedes estar en el puerto ahí con una planilla tachando lo que llega, lo que no llega. No puede ser. No es correcto. Señora, usted no sabe nada de este negocio. Usted no puede decir lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Discúlpeme, Culochi, pero ¿sabe qué? Yo opino que justamente para este negocio se necesita gente desestructurada, madura, open mind. Cosa que, con todo respeto, Culochi, pienso que a usted le falta. Yo opinaría que el más adecuado para llevar la nueva colección es Luca. Me encantó, pero qué idea brillante, mi amor. Por favor, eso es lo que tengo que hacer. Yo me tengo que dedicar a la nueva colección. ¿Qué te parece? Open mind. Chicas, tenemos que conseguir información sobre el ex de Hilda ya, ¿me entienden? Sí, pero ¿cómo hacemos? Ya sé, me puedo fijar si consigo más información sobre él. Sí, pero ¿cómo? Bueno, voy a secretaría y me fijo si todavía está la ficha de él. ¡Ay, claro! Buenísimo. Profe, me llamó mi papá que tiene que hablar conmigo urgente. Anda, Pilar, mandale saludos de mi parte. Bueno, listo. Señores, en sus lugares, callados. Buenos días. Buenos días. Falta gente. Sí, están estudiando para un recuperatorio de economía que tiene... De historia. de historia, perdón. Me olvidé. No me gusta que me saquen los alumnos de mi clase. ¿Hola? Sí, soy yo. ¿Quién habla? ¿Del juzgado de menores? ¿Qué pasó? ¿Así que se fugó Lito, el hermano de Nacho?
No sabía nada. No sé. Nacho me hubiera dicho algo si supiera. No me comentó nada, es muy raro. Sí, cualquier cosa que yo sepa, yo voy a estar al tanto de las actitudes de Nachito. Sí, muchas gracias. Le agradezco haberme avisado, ¿eh? Gracias, adiós. Dale, que si no nos separamos un poquito no vamos a poder inventar un nuevo diseño. Pero, mi amor, con vos como modelo nada puede quedar mal. Dale, Así que Luquita. relajá. No, tenemos que trabajar, ¿no te parece? ¿Te parece? En esta vida tiene que ser... Teléfono. Hola. Pepa, dime, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Que quieres ir a buscar primero a Nachito al cole? Está bien, está todo bien. Sí, Pepa, después pasa por el banco. Bueno, está bien, Pepita, te mando un beso. Chao, adiós. Bueno, Lucas, vamos a diseñar algo muy lindo. Vení para acá, No. ¿qué vamos a diseñar? Sentate un ratito acá. No, dale, basta, no, en serio, ven. Primero que todo. The way I come through in the discotheque. I know you like what I got, my style, the original. 70s dance floor, hot new material. Name ain't down, then you ain't coming in. Guest list on the door, you plus 2 friends. Just as long as they female and got a fit ass. Pole position never coming in last. Baseline, you know it's gonna get. Bueno, el negro divino, muy clásico, nunca pasa de moda, siempre está de onda. Además, Qué linda que es. Todo le queda bien. Peter, lo único que faltaba, vos halagando a esta mujer. Bueno, discúlpeme, señor, fue un lapsus mental. Lo único que yo te digo, esto se está complicando cada vez más. Gloria, decime, ¿ahora qué pasa? ¿Por qué nos sacaste de clase? A ver. Perdemos las clases y después a fin de año, ¿qué hacemos? Cállate, Lassen, por favor. Yo quiero saber dónde está Bustamante y por qué no está en el aula. En el baño está en el baño. Sí, en el baño. Porque acá tengo el permiso para salir del colegio. Yo se lo doy. No. ¿Cómo no? No, yo se lo quiero dar personalmente. Pero ¿por qué no me acompañan ustedes dos así entran al baño y lo buscan? Vamos. Ah, Capuchino, ahora te quiero ver, ¿eh? ¿Qué vas a inventar? Gloria, no te vas a quedar acá esperando. ¿Por qué no vas a secretaría y después cuando Pablo salga del baño yo te lo mando en 5 minutitos, te prometo? No. Lo mismo le dijeron a Blas y Pablo nunca apareció. Así que yo me voy a quedar acá a esperarlo personalmente. Yo voy a entrar al baño a ver qué está pasando con este chico. Anda, negro. ¡Mario! ¡No! ¿Qué? ¡No, Pablo! ¿Qué te comiste? ¿Un perro muerto? No, yo acá no me quedo ni un segundo más. Chao, quedate todo. Flatulencia. Yo le digo que se pueden ir, que se vayan, porque en cualquier momento esto no da para más. Gloria, O sea, Gloria. ese calor- Ay, impresionante. Andá yendo, cualquier cosita, mira, dámelo. después- No, dije personalmente. Así que lo quiero a Pablo en 5 minutos en secretaría. Ya está, no hay una. Luna, mirá lo que conseguí. Son los datos del exnovio de Hilda. Qué bueno, ahora sí podemos seguir con el plan. Sí, voy a buscar más información. Ay, bueno, dale. Luna, ¿por qué te seguís juntando con Pilar? Ay, ¿por qué mi amiga? ¿Qué tiene? Y protege no me gusta. Es una buchona. No es de confiar. Problema mío. ¿Y mío? Mira, yo soy tu novio. Y si no me gusta con quién estás... Te la tenés que bancar. No, a mí no me gusta tu noviecita y sin embargo me la tengo que bancar. ¿Sabes qué? Yo confío en las personas hasta que me demuestran lo contrario. Te lo digo por tu bien, ¿sabes? Con permiso. Adelante, Mancilla, por favor. Acérquese, tome asiento, póngase cómodo. Soy todo oídos. Dunov, me parece que ya encontré a la nueva profesora de matemática. Sí, una buena noticia en este colegio. No se imagina cómo me estaba presionando la comisión para resolver este problema. No se imagina. Bueno, mire, para mí es ella, se llama Cristina Díaz, se recibió con honores. Ajá. Es el mejor promedio de su promoción, viene muy recomendada por el rector. No agregue más. Confío plenamente en su capacidad para seleccionar al personal del establecimiento. Ya mismo se lo voy a comunicar a la comisión. Bueno, entonces la confirmo en el cargo ya. Confirmada. Mañana mismo comienza. Bien. Perfecto. Gracias, Mancilla.
Echamendi, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Sí. Dunov habla. Ah, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Sí. Bueno, me alegra muchísimo. Sí. Lo molestaba para informarle que después de varios días de seleccionar postulantes, de cotejar la currícula de los mismos, de quedarme hasta cualquier hora para poder solucionar este problema, ya conseguí a la profesora de matemáticas. ¿Ah, sí? No. Por supuesto. Sí, lo que usted diga, Echamendi, sí. Bueno, adiós, y siempre a sus órdenes, Echamendi. Adiós. Ahora sí que se pudrió todo, Decile, por favor, que no lo podemos aguantar más, no lo podemos bancar más. Se va a pudrir todo, te digo en serio. ¿Lo tiene apagado? No, nos salvamos. Y a la próxima nos agarra. Está lleno de camas. Ay, Dios, la miré. No, tenemos un bando. Ya nos llegó el momento. Vas a reventar un boliche. Pero no. ¿No vas a arrugar ahora? No voy a arrugar. Salí que no hay nada. Escuchame. Esto es pan comido. ¿Y vos cómo sabes? Es el boliche del tío del Chueco. ¿Te acuerdas del Chueco? Bueno, no importa. El Chueco, mira. Hay un boliche que tiene una ventanita más o menos de esta altura. No cierra bien. Yo la vengo fundando hace unos días. Te hago gamba, loco, te meto. Se te trabará un poco la cabeza, no importa. Te empujo. Déjate joder. Quiero que hagas eso. Dale, jetón. Marcos, te quería explicar por carta lo que no me dejaste decirte personalmente. Cuando yo te escribía los mails para hacerte creer que Maritza estaba de novia con vos, lo hacía para ayudarte, para que vos te sintieras más seguro y para que fuera vos mismo. Perdóname si me equivoqué. Marco tu número, pero me duele pensarte. Ya van 1000 veces, te escucho y no puedo hablarte. Otra noche triste, te cuelgo y me pierdo. Otra noche oscura, me muero en el sueño. Si yo supiera cómo hacer para que me mires una sola vez, sería tu chico ideal, te amaría hasta el final. Si yo supiera cómo hacer para que me mires una sola vez, sería tu chico ideal, me sentiría inmortal. Llega la noche, repito el llamado en secreto. Hola, ¿quién habla? Tu voz, mi miedo de nuevo. Dulce nena linda, te cuelgo y me pierdo. Soy el más idiota, me quedo en silencio. Si yo supiera cómo hacer para que me mires una sola vez, sería tu chico ideal, te amaría hasta el final. Si yo supiera cómo hacer para que me mires una sola vez, sería tu chico ideal, me sentiría inmortal. 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 ¿Qué haces? ¿Estás cepillando? Ay, no, ¿qué decís? Nada que ver. Yo la invité, vamos a estudiar.
Bueno, si ustedes van a estudiar, yo me voy. No me gustan los intrusos en mi cuarto. Es insoportable, no sé cómo te la bancás, Luna. Sí, Luján es un poco hincha, pero igual es buena. Bueno, sí, a mí no me banca. Yo a ella menos. Está bien, no le hagas caso. ¿Empezamos a estudiar? Dale. ¿Qué lo que? ¿Pasá? Lunita, perdóname que te moleste. ¿Podés venir un segundito conmigo? Uy, ¿tiene que ser ahora? Sí, querida, es importante. Dale, Luna. Vamos, a ver. ¿Y Pablito? No pudo venir. Bueno, esto se terminó. Ya no quiero que me tomen el pelo más en este día. Voy a ir a buscarlo yo personalmente. No, Gloria, si va a ir al lugar de la tragedia, le tengo que decir algo. ¿Qué? Se hizo encima. No, Lassen, Sí. por favor, ahórreme los Sí, detalles. Se lo pido. una persona tan joven le colgaba todo, no sabe cómo salir. Por favor, no impresionante. siga. Bueno, está bien, no voy a seguir, sé que da asco, pero cuando salió del baño no se lo pude decir. No le da la cara, la vergüenza que va a tener él si se entera que usted sabe que se hizo encima. Hagamos una cosa, me da el permiso a mí, yo se lo doy a Pablo, usted se queda acá tranquilita y no va a tener ningún problema con las fosas nasales, ¿está bien? ¿Pero cómo que no fue al colegio, señorita? No vino. Justamente la llamo para ver si estaba enfermo. No está enfermo. Si yo lo llevé hasta la puerta, ¿cómo me dice eso? ¿Usted está segura que no fue? Nachito, ¿dónde te metiste? Guido se fue a hacer el último intento con Gloria. La veo mal, ¿eh? No, qué mal estuviste en decir eso. Vos sabés que fui al baño, no había papel y encontré esto. No sé qué es esto. Bien café, la autorización. No, soltá. Vos sabés que gracias a mí la banda se salvó. Vení que te explico cómo se hace esto. Es así, primero te voy a cortar el pelo como yo te lo hago. Hilda, ¿cómo le va? Bien. Carlos, Sí, la escucho. quería comentarle algo que, por cierto, me incomoda. Sí, la escucho. Bueno, me molesta que saquen a mis chicos de mi clase para hacer sus recuperatorios. Discúlpeme, profesora, es lo último que me faltaba escuchar. Fue usted quien sacó los alumnos de mi clase. No saqué a nadie. Bustamante, Aguirre, Espirito, Colucci estaban en la clase de recuperatorio de historia. No. A mí me dijeron que estaban haciendo un recuperatorio de su materia. Nos engañaron a los dos. Es que no sienta tu piel en mis manos, ganas de gritarte como yo te amo. Adelante. No quería presentarle a la señorita Cristina Díaz. Ah, encantado. Mucho gusto. Muy bien. ¿En qué puedo servirles? Es la profesora nueva de matemáticas, ¿no? Ah, qué torpeza la mía. Le pido mil disculpas, Mancilla, pero el puesto ya fue ocupado. ¿Qué? No, perdón, disculpa le pide a ella. ¿Cómo hacen una cosa así? Está bien, no se preocupen. Yo me voy. No, ¿me esperás? ¿Puedo hablar con vos después? ¿Me esperás un segundo, por favor? ¿Cómo hacen una cosa así? Bueno, Mancilla, no se ponga así. Esto es cosa de todos los días. Pero elegí a esta chica entre 100 personas, tiene un currículum impresionante. ¿Cómo hacen una cosa así? Si esto es cosa de todos los días, yo no me lo banco, ¿eh? No tuve alternativa, Mancilla. La comisión de dirección trajo otra postulante y pues no fue aceptada ella. ¿Otra acomodada? Es que no puedo decirle que no al señor Echamendi, imagínese. Señor Dunov. Sí. Tenemos algo muy grave que comentarle. ¿Por qué tanto misterio? Mamá, ¿qué haces acá? ¿Pasó algo? No. Vine a buscarte. ¿A buscarme para qué? Tenemos que irnos. Ah, bueno, ¿es por todo el día? No, Luna, no. Es para siempre. Vos, Nico, que te la das de manager, ¿eh? Cuando saquen el primer CD de la banda, en el librito vas a tener que poner: le agradecemos atentamente a Guido Lassen, porque sin él la banda no va a hacer nada. No, seguro, pero cuéntame, vos llevaste a Gloria al baño. La llevé al baño y empecé... ¡Ah!
sabés la cara de asco que puso. Sí, un genio asqueroso, pero un genio Ustedes, por favor, tienen una reunión con el señor Duno. Nosotros no hicimos nada. Eso lo van a tener que hablar con él. Hubo una fuga de 4 alumnos de esta división. Y entre los que quedaron, hay más de un cómplice. Vayan preparando las coartadas porque el señor Dunoff está interesadísimo en pescar a los partícipes necesarios. Por favor, caminen, gracias. Este es el negocio que te deja afanar. Mira. Esta es la ventana del depósito, no, siempre está abierta. Anda, mandate y haz el laburo. Bueno, está bien, hagámoslo de una vez. Pará, que apuro, pará que lo saque, pará. Toma. Con esto tenés que cortar el cable negro de la alarma. Agarrala. ¿Qué? ¿Hay una alarma? Sí, ¿Cómo voy a hacer? tengo todo controlado, quédate tranquilo. Cortás el cable negro. Agarrás la guita de la caja registradora y me la traes. ¿Me entendiste? Soy hombre muerto, yo traes la guita. Dale. ¿Y qué pasa si me equivoco? No te podés equivocar, enano. No me falles. Dale, enano. Tu papá consiguió un trabajo en San Luis. Es un empleo muy bueno. Y bueno, entonces que se vaya él y que las venga a visitar, ¿no? Mira, lo más importante de todo es que allá hay una escuela excelente que se especializa en chicos con problemas como los de Florcita. Para ella es muy importante, ¿entendés? Le podría hacer muy bien. A mí me parece que este año hay que dejar todo como está y ya el año que viene se ve. ¿Y entonces? Entonces consultamos al médico y, bueno, él nos dijo que es la mejor solución para Flor. Le va a hacer muy bien a ella. ¿Qué te parece, Luna? ¿No te pone contenta por Flor? Sí, claro. Lito, ¿veis? ¿Pero dónde te metiste, tonto? Ay, acá no hay ningún cable negro. ¡Lito! ¿Dónde estás? ¿Y ahora yo qué hago? Si me haces zafar de esta, te prometo que no como un dulce en todo un año. Por fin. ¿Me podés explicar cómo se te escapan 4 alumnos así debajo de tus narices? No sé, señor. Yo lo único que sé es que yo vine acá a preguntarle por el permiso y después volví y ya no estaban. Yo supuse que se habían ido al aula. Excelente suposición, excelente, te felicito. Gracias, señor. ¿Y no se te ocurrió ir al aula a buscarlos, a ver si estaban ahí? No. ¡Ja! Dios, ¿lo tuyo es natural o hiciste un curso de ineptitud? Mire, discúlpeme, señor. Sí. Pero yo me acuerdo que yo iba a ir a buscar al alumno Bustamante. Y me acuerdo perfectamente que yo le avisé a usted que tenía que hacer algo. Algo, pero algo no es nada. Tendrías que haberme avisado qué es lo que ibas a hacer, por favor. Bueno, está bien, eso ya pasó. Ahora, ¿qué hacemos? Que hay que avisarle a los padres de estos alumnos que se han fugado. Ay, ¿no le parece? Pero esto es gravísimo. No podemos permitir que estos chicos nos sigan pasando por arriba. Bueno, está bien, sí. Como siempre tiene razón. Y claro que tengo razón. Pero no te quedes ahí papando moscas. Por favor, anda a avisar. ¡Grande, Nachito! ¡Sos un genio! ¡Te salvaste, grande! ¿Qué fue eso?
no te hiciste mucho el vivo, pero ahora los chicos están perdidos y a nosotros nos van a matar. Dunov no se enteró por mi culpa. Aparte, no pasa todo por mí. ¿Quién soy yo? Bueno. Oh. Chicos, son otra vez los diarios truchos, no los lean, dale. Chicos, miren el título. Marcos Aguilar brutalmente engañado por Luján Linares. Marcos, yo te juro que no dije nada. ¿Por qué no te callas? Pará, Marquitos, vení. Nuestro querido Marquitos, blanco preferido de las burlas por su condición innata de nerd, esta vez fue engañado por su aparente amiga, Luján Linares. Resulta que Marcos estaba enamorado en secreto de Marisa y Luján no tuvo mejor idea que hacerle creer que Espirito le mandaba mails apasionados desde Italia. ¿Por qué Luján se burló así de su amiguito? ¿Será porque ella lo considera el más nabo del curso? Pará, Marquito, no te vayas. Vos sos más vos de lo que yo pensaba. ¿En qué momento te pensaste que Marisa te iba a dar bola, no? Te pinchaste la cabeza por nada, porque te cambiaste el logo, los pantalones. ¿Quién escribió esta porquería? ¡Díganlo! ¿Quién lo escribió? ¿Qué pasa acá? Por favor, fórmense. Veneno mayor tomando distancia. El señor Dunov quiere hablarles. ¡Rápido, por favor! Mire bien estos dibujos, Culochi, porque la verdad es que no sé si con su escasa, para no decir nula sensibilidad, logre captar la esencia de estos dibujos que están brutales. Diseños brutales. Hablando en serio, mira lo que es esto. Dios, imagínatela abriendo la pasarela con este escote acá, este agujero, ¿ves? Acá, en el ombligo que se le vea. No, es increíble, mirá. ¿Y esto? Es un... Este como no sé. muy también para la gente, dirigido a la gente joven. Es increíble, Miren, las cosas no se manejan así, Luca. Vos tenés que pasar un informe de la nueva línea. Un posible target de cliente que vos creas que podés captar con la nueva colección. Una idea estimada de los costos y recién, después de todo eso, se bosquejan los diseños. ¿Pero por qué no me avisas antes, hermanito? Mira la cantidad de dibujos que me mandé y yo no sabía que era así, pero me hubiese ahorrado un montón de no tiempo. me extraña que no lo sepas, Luca, porque sabés muy poquititas cosas del negocio. Usted lo que sí sabe mucho es ponerle el palo en la rueda a la gente talentosa. Señora, termine con las agresiones. Pará la fiera. Y usted cambie la onda. Aunque con esa cara no creo que pueda. Hola. ¿Qué? ¿Que Mía se escapó del colegio? Pero por favor, Gloria me pide que me tranquilice y mi hija está sola por la calle. ¿Cómo dijo? Que se escapó con 4. Dígame quiénes son esos 4. Espirito, Aguirre y Bustamante. Yo no lo puedo creer. Mire, yo estoy acá con la señora Sonia Rey, justamente. Yo ahora voy a hablar con ella y me voy para allá. Sí. ¿Usted no sabe dónde está su hija? Bueno, ya mismo la voy a llamar por teléfono a ver dónde anda. Dios. No, tiene desconectado el celular. Sí, Mía también. ¿Cómo no sabe dónde está su hija? ¡Ay, mira quién habla! Debe estar acá si no está ¿Tampoco parada. sabe dónde está la... ¿Qué ¿Qué le discuten? pasa, no? ¿Qué le pasa a este? Pero no se dan cuenta que lo mejor que pueden hacer es ir juntitos al colegio, ver qué es lo que pasa con la chica, que seguramente no es nada porque son travesuras de niños. No, yo al único lugar que iría con Mr. Bronce es a la fábrica de fundición para que lo derriben. Ay, pero qué buen chiste. ¿Por qué no Sí, termina? La es situación es buenísimo. grave, señora. Vamos al colegio. Yo tengo el auto en la puerta. No, vamos en mi camioneta, que la camioneta mía es la que está en Bueno, la como puerta. usted quiera. su Yo voy a auto. agarrar mi abrigo y nos vamos. Bueno, lo único que les pido es que me llamen, así me quedo tranquilo, ¿ok? Me quedo dibujando. Chao. Me demoré al venir a hablar con ustedes porque tuve una llamada interesante. Una llamada de uno de los alumnos fugados del establecimiento. Para ser más exacto, más preciso, una llamada de una de las alumnas fugadas del establecimiento. Una llamada de la señorita Espirito. ¿Y para qué lo llamó? Para blanquear su situación. Por eso le dije que no la iba a castigar, porque habló. Silencio, por favor. Por eso conmino a los cómplices a que hagan lo mismo, a que hablen y den un paso al frente. El señor Dunov le está dando la oportunidad a ustedes que digan quiénes fueron. De todas formas, la señorita Espirito me dio el nombre de los cómplices. Lo que estoy tratando es de que confiesen para ahorrarse un castigo mayor.
Cristina lo que tiene grasa lo tiene de buchón. ¿No te das cuenta que el chancho está mintiendo? Yo no me voy a hundir con Marisa. Vos ya estás un día con tu peso. Señor Dunov, Marisa nos obligó a que la encubramos mientras que ella iba a esa reunión con la discográfica. Le dije que iba a funcionar, Sos una tarada, nena. ¿No ves que tenés más boca que buzón? Dejen la agresión para otro momento. Esa conversación con la señorita Espirito nunca existió. Una artimaña para sacarles de mentira verdad. Algo que agradezco infinitamente a Blas Heredia. Lo que sí existe es mi curiosidad. Quiero que me digan ya mismo qué es eso de la discográfica. Ay, ¿qué decís? Nada que ver. La invité yo porque vamos a estudiar. Bueno, si van a estudiar yo me voy porque no me gustan los espías en mi cuarto. ¿Qué haces, nena? ¿Estás espiando vos? Ay, Luján, ¿qué decís? Nada que ver. Yo la invité, vamos a estudiar. Bueno, si van a estudiar yo me voy. No quiero espías en mi cuarto. Seguro que Feli nos hizo zafar. Estoy segura, chicos, no se... No, me parece que no, nena. Perdón, ¿a dónde van? Yo te puedo explicar todo lo... Vos hiciste esto. ¿Qué es esto? Luna, eras la única que sabía la historia de Marcos. La única responsable sos vos. ¡Ay, qué asco! ¡Mis extensiones! Sí, Cristina, a mí me parece que van a terminar perdiendo los chicos, porque van a terminar poniendo una profesora así acomodada de cuarta que no sepa ni cuánto es 2 por 3, ¿viste? Bueno, yo te pido disculpas. Hasta luego. 6. ¿Qué? 2 por 3 es 6. Ah, sí. Yo soy Renata Migens, Ah, la nueva profesora de matemática, acomodada de cuarta.